Bueno, ¿a quién no les encanta Journey? No hay que dejar de creer. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra ah, sesión magistral de cierre. Amy LeCran, el doctor Jay Freeman están con nosotras. Qué rápido se han ido estas 2 noches. Estoy tan agradecida de que hayan podido estar con nosotros para aprender de lo último que hay en la investigación, en el tratamiento y conectar con otros. Antes de entrar a la conferencia magistral, queremos ver algunos temas con ustedes. No vamos a poder responder preguntas en vivo durante la sesión. Pero si tienen preguntas durante la presentación, preséntenlas, por favor, en el recuadro a la derecha para preguntas y respuestas. Después de la presentación, vamos a reunir todas las preguntas e enviaremos las respuestas en un evento adicional. Recuerden que no vamos a contestar preguntas sobre tratamientos individualizados. Más bien son preguntas sobre las presentaciones del día de hoy. Por primera vez estamos ofreciendo una sesión de discusión y de conversación en ResearchCon, que es la oportunidad para conectar, para compartir con sus compañeros y aprender de la información. Es correcto. Vamos a tener discusiones sobre fibrosis quísticas, infecciones, actividades, ejercicios y otras discusiones sobre los moduladores. Y todo eso lo pueden poner en la pantalla después de la presentación. Si hay alguna presentación, algún problema tecnológico, por favor, denle refresh a su computadora. Vamos a tener los lineamientos de comunidad y les pedimos que sean respetuosos de las opiniones que todo mundo tiene y no se puede dar asesoría personal sobre algún diagnóstico individualizado. Si necesitan ayuda porque alguien los ha agraviado, por favor, acérquense a nuestra página. Vamos a comenzar con el doctor Víctor Rogli, que es un profesor de patología y un adulto que vive con fibrosis quística. También vamos a estar con el doctor Rashka Jain, profesor y director del programa para adultos con fibrosis quística, y con Cristina Robinson. Muchísimas gracias, Jay. Para mí es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Soy paciente con fibrosis quística y también soy catedrático de patología y tengo 72 años de edad. A los 7 años de edad me diagnosticaron. Yo crecí en una granja, en un pequeño pueblo, y estaba en el jardín trasero de la casa de mi abuelo. Y era una tarde en julio muy calurosa, entré a la casa y mi mamá estuvo horrorizada. Se dio cuenta que estaba yo muy pálido y como no traía yo camisa puesta, estaba sudando, entonces me llevó con un doctor. Estamos hablando de 1957. Le habló al doctor, me vino a ver a la casa. En ese momento sí hacían visitas domiciliarias, me dio una inyección de penicilina y estaba yo tosiendo constantemente a partir desde entonces. Y ya cuando era yo un adolescente, entre 19 y 20 años, yo tenía muchas alergias. Y me dijeron que yo era alérgico prácticamente a todo. Me recomendó con otro doctor para que me llevaran, para que me hicieran la prueba de sudor y hasta que finalmente, por desesperación, en 1963, cuando yo tenía 12 años, me llevaron al centro médico de la Universidad de Vanderbilt, en donde el doctor que nos revisó brevemente, rápidamente se dio cuenta que yo tenía fibrosis quística.
En ese momento no había muchas personas de 12 años con fibrosis quística. Se confirmó mi diagnóstico y ya cuando me diagnosticaron, mi familia supo que la mayoría de las personas con fibrosis quística morían antes de los 21 años. Pero bueno, yo fui a la universidad. Mi abuela me dijo que yo tenía que aprovechar mi cerebro. Fui a la universidad en Houston, Texas. Terminé la licenciatura en 1973 y fui a la universidad, a la Facultad de Medicina, y ya para los 25 años había terminado yo mis estudios de medicina y para ese entonces los pacientes con fibrosis quística vivían hasta los 35 años. Pero yo seguí con mi entrenamiento en patología en la Universidad de Houston, Texas. También terminé mi entrenamiento a los 29 años en 1980 en Carolina del Norte, desde entonces vivo ahí. Y durante toda mi vida, desde hace 65 años, me diagnosticaron con fibrosis quística y ha habido toda una evolución en los tratamientos. Yo he tenido prácticamente todos estos tratamientos. Investigación apoyado y financiado por la Fundación de Fibrosis Quística. Lo que ocurrió en la década de los 60 es que la enzima estuvo disponible también para 1963 empecé a tomar las enzimas, yo pesaba 80 libras y empecé a subir de peso, prácticamente el doble. Ya para los 80 empezamos a tener antibióticos intravenosos para tratar otro tipo de bacterias y después, en 1989, se descubrió en Toronto el gene de la fibrosis quística. Y ya para el año 2000 hubo muchos avances en el trasplante, especialmente para pacientes con muchas enfermedades, incluyendo la fibrosis quística. Y ya para 2010 empezamos a ver antibióticos inhalados y hasta que finalmente en el 2010 surgieron los moduladores CFTR que estuvieron ya disponibles. En el 2019 tratamos el Trikafta. Yo también lo probé. En esta diapositiva mostramos los resultados de estos grandes avances. Lo que hemos visto en todo el mundo es que hay un aumento en la longevidad en los pacientes con fibrosis quística. Estas cifras se tomaron de una revista en enero de este año. En la página 19 aparece esta gráfica que en la izquierda muestra los diagramas de muchos de los países donde tienen un promedio de pacientes. Las barras oscuras en rojo son adultos de por lo menos 18 años de edad y las barras delgadas son sujetos o personas que tienen menos de 18 años. Muchos de los países como Estados Unidos y Canadá están en la cima, donde prácticamente la mitad de los pacientes son adultos mayores de 18 años de edad. Y por otro lado, en la otra parte de la gráfica se muestra cuánto gasto se hace per cápita y vemos que hay una correlación directa con la longevidad y con el dinero que se gasta para su atención. Podemos ver que algunos países prácticamente no invierten mucho en fibrosis quística y pocos pacientes tienen más de 18 años. Aquí la mayoría de los países tienen disponibles
y el diagnóstico es para los adultos. Hay una gran correlación entre la edad mediana de las personas con fibrosis quística y el gasto de salud a nivel nacional. Es decir, que el dinero que gastan en la investigación, como lo que invierte la Fundación de Fibrosis Quística, es muy importante. Y quiero hablar brevemente sobre cómo la edad va cambiando con o más bien cómo la fibrosis quística va cambiando con la edad. Comenzamos con el cambio de color. Bueno, yo tenía cabello color café oscuro, pero desde los 40 ya tengo cabello color plata. Otra característica es en la parte de los ojos, donde tenemos las cataratas. Empezamos a tener cataratas. Es decir, que el cristal del ojo se solidifica y no afecta tanto la visión, mientras que las cataratas que se tienen cuando uno es mayor sí afectan la visión, pero conforme vamos envejeciendo, las cataratas se van yendo hacia la parte central y afecta la visión. Y como y se ponen lentes oculares. Algo que me asombró mucho es la actividad de muchos pacientes con fibrosis quística. Hay grandes atletas, corredores, y llevan a cabo diferentes actividades deportivas. Se puede hacer durante mucho tiempo, pero sí hay cierto desgaste en las articulaciones. Vemos pacientes con fibrosis quística, con muchas enfermedades articulares y también osteoporosis. También hay efectos metabólicos con la fibrosis quística. Los intestinos son más densos y también la parte ósea, osteoporosis, es algo que los afecta con frecuencia. Yo les puedo decir que con los antibióticos, pues no estoy al 100%, pero sí tengo una eficiencia leve gracias a estos antibióticos y no he tenido tantos problemas renales. Otro efecto cardiovascular importante es que en la siguiente presentación vamos a hablar más de los pulmones, pero puede haber cardiomiopatías, por ejemplo, la arritmia. Yo tuve un latido anormal durante 15 años y desarrollé ciertas cardiopatías también. Me dieron tratamiento y ya mi corazón está mejor. También me evaluaron para ver si me ponían un dispositivo cardíaco, pero como fui mejorando, pues gracias a mis pulmones ya no tuve que tener eso. Y también el funcionamiento cardíaco mejoró de tal manera que yo ya no calificaba para ese tipo de dispositivos. Y por último, problemas de cáncer. Algunos de los cánceres, cáncer del colon, y me quitaron una parte del colon y no era cáncer prácticamente, pero son el tipo de situaciones que vemos que tienen los pacientes con fibrosis quística. El envejecimiento también está relacionado con el cáncer prostático. La semana pasada me dieron tratamiento de radiación por cáncer en las
próstata. Esos son los puntos que a mí me gustaría comentar y decirles que la edad tiene algo que ver, y ahora me gustaría presentarles a la doctora Rasha Jain, catedrática y directora del programa para adultos con fibrosis quística. Muchísimas gracias. Gracias por compartir su historia. Gracias a todos por estar con nosotros. Sé que ha sido una gran conferencia y ya estamos muy emocionados de ser parte de esta sesión de cierre. Estos son mis conflictos de interés para la fundación. Estos son también mis trabajos de investigación y mis conflictos de interés. El doctor ya estaba hablando de esto, pero qué bueno presentar esta diapositiva que se presentó en la conferencia internacional. Vamos a verla en el tiempo. El eje X muestra los años por venir y el Y, el número de personas en los Estados Unidos. En morado pueden ver que el número de niños con fibrosis quística se ha mantenido más o menos igual. Y si vemos la población adulta en azul, vemos que, como Víctor lo dijo ya, se conocía la fibrosis quística como una enfermedad de los niños, pero si ven la línea de amarillo en el medio, en el periodo de 22-23, esto ha cambiado porque ahora ya tenemos más adultos con fibrosis quística que los niños, y esto va a ir creciendo. Y la razón por la cual esto está creciendo es que la gente se está cuidando más, se está revisando, y entonces ahora con la edad todas estas situaciones tienen un impacto. La fibrosis quística afecta prácticamente a cada órgano del cuerpo, pero es muy importante y reconocer que algunas de las complicaciones que no nos enfocábamos anteriormente van a ser muy prevalentes en el futuro, y hay mucho que pensar sobre qué es lo que viene. Hay que hacer una corrección de CFTR para los que toman algunos moderadores. Va a haber complicaciones relacionadas con las nuevas de terapia. Bueno, esto está en la mente de las personas. Puede haber nuevas complicaciones a considerar. Yo lo que quiero resaltar el día de hoy es que hay que pensar en estas complicaciones en el contexto de la edad. Hay cosas que conocemos, cosas que no conocemos, y hay trabajos que están haciendo las personas en la comunidad para tratar de responder todas estas preguntas. Aquí les presento cómo en mi mente yo desgloso la multitud de cosas a considerar cuando estamos creciendo con la edad. Yo lo puse en dos montones, eso es muy amplio, que es un joven adulto y un adulto mayor, que es muy diferente lo que está pasando en nuestras vidas. En el periodo de la adultez joven estamos pensando en diferentes cosas. Muchos están equilibrando su educación, su carrera, otros están haciendo una planeación familiar y otros están tratando de lidiar con sus temas mentales, con su enfermedad. Pero conforme va uno creciendo, pues hay cosas adicionales que ya nos dijo Héctor, no nada más para la población general, sino que especialmente pueden tener impacto en la fibrosis quística. Y hay mucho que aprender sobre el tamizaje del cáncer, complicaciones cardiovasculares y trastornos cognitivos, muchos más, claro, pero yo quiero ver algunos de estos en el contexto del trabajo que se ha hecho y pensando en cuáles son las herramientas que pueden necesitar en todo este viaje. Debe de haber un equilibrio entre todo eso sobre qué está relacionado con CF y qué no. Y otra parte importante que me parece que muchos de nosotros como doctores tenemos que considerar es si estos son síntomas normales por mi edad o es por la fibrosis quística. No tenemos todas las respuestas ahora, pero sí me gustaría abordar algunas de ellas y de lo que sabemos ahora. Bueno, hablando de este cronograma de lo que es la adultez joven, algo que les recomiendo mucho que hablen ustedes con sus equipos
es como equilibrar todo, cómo poder equilibrar el trabajo, la escuela, el estrés, el tiempo, las finanzas, la salud y puedan tener ideas que nos puedan hacer pensar, como en la manera de alojarse o Departamento de Recursos Humanos, en donde puedan hacer especial acomodo de las personas que tengan fibrosis quística, pensar si quieren tener un trabajo remoto con flexibilidad o si les gusta trabajar en persona, que es mejor para su salud. Variará. Y también si hay riesgos en particular por tener fibrosis quística, si hay exposiciones que quieran evitar, algunos medios ambientes no buenos, diabetes, quizá no tener la oportunidad de tomar algunos refrigerios nutritivos al inyectarse insulina, en fin, preguntar acerca de los beneficios de los trabajos, buen seguro médico, oportunidades para que les den permisos por enfermedad y finalmente hay gente que tiene discapacidad en fibrosis quística, hay otros que son más sanos, hay preocupaciones si la función pulmonar se va a mejorar, estaré menos en el hospital, estas discapacidades para hablarlas y discutirlas con trabajadores sociales o los que nos puedan ayudar o que nos puedan dar recursos para guiarnos en la dirección correcta. Yo creo que otro tema importante que enfrentan los adultos jóvenes es la planeación familiar. Puede ser un tema muy interesante en familias para mujeres y hombres con fibrosis quística. Esto se tomó de la fundación, del registro de la fundación, en el sentido de que en los últimos 10 años el número de embarazos está incrementándose. Sí sé con certeza que gran parte se debe a que la gente se siente mejor, quiere extender sus familias para vivir vidas más largas y más sanas. Y pues mejorar la infertilidad. Sabemos que los moduladores que con terapia muy efectiva puedan lograr algo para los que habían tenido problemas de infertilidad en el pasado. Lo que se sabía de la infertilidad quizá ya no es lo mismo al estar con moduladores, con la terapia de moduladores, si quieren extender la familia, etcétera. Hablar de anticoncepción y lo que sea seguro. Algo más de lo que pueden hablar con su equipo es consejería genética. Si tienen a un socio, pues que quieran la planeación también para extender la familia o su pareja. La mayoría de las personas no pueden tener hijos naturalmente si tienen fibrosis quística. Hay tecnologías de la reproducción que no cubren los seguros, pero que ya están disponibles. Habrá que pensar cómo abordarlo, qué se puede hacer para facilitárselos un poco más. Hasta abajo hay un par de estudios patrocinados por la fundación. Uno se llama el estudio Mayflowers prospectivo, que sigue a mujeres para embarazarse. Están reclutando actualmente, viendo el impacto del embarazo en su salud, tomen o no moduladores y además muy entusiasmantes darle seguimiento a sus bebés con el tiempo. Hay quien tiene preguntas sobre el impacto de que mi bebé esté expuesto a la terapia moduladora y le dieron seguimiento, le dan 2 años de seguimiento. Y otro estudio, el Hope CF, también de la fundación, es más amplio para ver el ser padres en este contexto de fibrosis quística, sus retos, el impacto en ellos. Hay mucho trabajo de esta naturaleza que es muy adecuado. Algo más a lo que quisiera dirigir su atención, particularmente si no lo conocen, son los lineamientos o listas de verificación que están en el sitio de internet de la Fundación de Fibrosis Quística, porque el tamizaje tiene que ver con aspectos pulmonares y gastrointestinales. Ahora se intenta abarcar más. Los lineamientos incluyen tamizaje de salud mental, vacunaciones, tamizaje con densitometrías
para cáncer óseo, etcétera. Si se preguntan si están actualizados, pues con sus equipos de atención puedan quizá tener su propia lista, pero estos lineamientos han evolucionado, como hay una guía para tamizaje hepático que la fundación está desarrollando. O sea que la gente está muy consciente que las manifestaciones de alguien con fibrosis quística variará de persona a persona y muchos de los temas quizá no estaban en el aspecto prioritario en las mentes, ahora ha cambiado. Ahora, hablando de esta categoría de adultos de mayor edad, ya Víctor lo mencionó muy bien, hay algunos temas que hay que resaltar. Él ya mencionó que incluso en la población general, el cáncer es más prevalente al volverse adultos. Hay muchas preguntas que no se pueden contestar y los riesgos. Hay un par de sitios en donde hay una miríada de cánceres que implique cuál es el tamizaje o detección necesaria relacionado o no necesariamente con fibrosis quística. Por ejemplo, cáncer de mama y colorectal, que afecta a familias, que tiene genética única y singular, que son cosas que involucran al equipo o al médico de atención primaria o al especialista para que los guíe, los oriente. Es muy importante. Hay otras cuestiones únicas y singulares, como el hecho de tener un trasplante de órganos que pone a alguien en mayor riesgo a ciertos tipos de cáncer, como el cáncer cutáneo, cáncer de colon, que no se mencionan. Algo más que Víctor mencionó es la detección de cáncer colorectal. Se ve más a mayor profundidad en la comunidad nuestra de fibrosis quística. Hay 5 a 10 veces más riesgo de cáncer colorectal en alguien que tiene fibrosis quística sin trasplante de órgano, y el riesgo se incrementa más con un trasplante de órgano. El cáncer colorectal tiene lineamientos publicadas por la Fundación de Fibrosis Quística que recomienda que el que haya recibido detección para cáncer colorectal temprano, el riesgo puede cambiar con el tiempo. Yo recomiendo que hablen con sus equipos de atención y otras cosas, averigüen lo que les puedan hacer. Mejores exámenes, por ejemplo, para las colonoscopías. Y Christine Hashern hace un estudio patrocinado por la fundación, es el estudio NICE, así se llama, y ella ve tipos diferentes de pruebas no invasivas con evacuaciones. Este tamizaje para cáncer colorectal puede compararse con una colonoscopía. Se está haciendo este estudio, no sabemos los resultados, pero su centro quizá podría participar. Si les interese, contáctenlos. Pero hay otras áreas de detección o tomografías, mastografías, vacunas para el virus del papiloma humano o papanicolaos, exámenes prostáticos. Con el tiempo lo vamos a saber. El tener involucrado al equipo que da atención, doctores de atención primaria, nos permite asegurar tener las mejores respuestas a las preguntas que todavía no conocemos del todo. Yéndonos a las complicaciones cardiovasculares, este es otro tema que a medida que envejece la gente, el corazón se vuelve un órgano más importante en el que hay que pensar. La hipertensión pulmonar históricamente era un problema en fibrosis quística. Es cuando hay altas presiones en vasos pulmonares, alta tensión arterial en el pulmón que afecta el lado derecho del corazón y le inflige tensión hasta llegar a insuficiencia. De lo que no hemos hablado mucho es de la cardiopatía clásica, que es la enfermedad vascular o enfermedad de arterias que requiere el que se adentren en artículos que se han publicado en la revista que publica la fundación, cosas que en fibrosis quística sí afectan el sistema cardiovascular. No sabemos si el gen CFRT se expresa en células cardíacas o en células de vasos sanguíneos que tenga que ver con cardiopatías. Y ya sabemos, de hecho,
que cosas como diabetes, el manejo del peso, control lipídico, historia familiar, control de tensión arterial, todo es importante. Quizá luchen con algunas de estas cosas relacionado o no con fibrosis quística. El hablar con su equipo, ver si tienen que ver a un cardiólogo para alguna prueba de tamizaje o de detección. Hay que involucrarlos porque con el tiempo hemos aprendido más y más. Y ya adentrándonos en otra área en donde hemos luchado las mujeres es menopausia. La definición de la menopausia es no tener menstruación durante 12 meses. Cuando esto ocurre, en la población general tiende a darse en las edades de 45 a 55 años. En fibrosis quística, sin embargo, es desconocido. Se está haciendo trabajo para identificar esto, pero no sabemos realmente. Hay cosas que no sabemos, uso de esteroides, etcétera, que pueda cambiar el curso de las cosas, pero los síntomas de menopausia, trastornos de sueño, el concentrarse, el tener bochornos, cosas que clásicamente se ven en la menopausia, se traslapan con síntomas clásicos y puede ser muy frustrante si llegan al momento perimenopáusico y poder dilucidar qué es envejecimiento, qué es menopausia y qué es fibrosis quística. Hay literatura de la población en general que sugiere que la menopausia puede impactar una función de manera negativa y asociarse con un declive en VEF1 y la capacidad pulmonar. Pero en el contexto de fibrosis quística nunca se ha estudiado, ni tampoco la terapia de reemplazo hormonal. Se recomienda una dosis la más baja posible para los síntomas en un escenario único, pero esta terapia de reemplazo hormonal, ¿cómo interactúa con la fibrosis quística? Pues no tenemos mucha información, pero espero que en años venideros también escuchemos los resultados de estos trabajos. Sé que Víctor también habló de la salud ósea. Estos lineamientos se publicaron hace más de 15 años, lo hizo la Fundación. Pero riesgos únicos en cuanto a la pérdida ósea en el contexto de fibrosis quístico, uso de esteroides, baja testosterona, bajas vitaminas como vitamina D con la cual se puede luchar, insuficiencia pancreática, inflamación general, todo puede afectar su salud ósea. Hay lineamientos en el tamizaje, no solamente comienzan en la edad adulta, se pueden comenzar desde 8 o 9 años de edad, dependiendo de la salud del individuo. Y estos estudios los hicieron para ver, o el tamizaje para ver la densitometría ósea. Con base en estos resultados, este equipo podrá determinar la frecuencia. Y lo maravilloso es que hay cada vez más y más terapia para tratar baja densidad ósea. Muchas de estas terapias están guiadas a menudo por endocrinólogos, nefrólogos, expertos que se llaman doctores de metabolismo mineral. No necesariamente es algo que se ha estudiado en un contexto de fibrosis quística, pero vamos a aprender con el tiempo si podemos usar las mismas medicinas o si van a funcionar igual. Pero por el momento actual, como dijo Víctor, el envejecer implica tener que pensar en esto, proteger todo esto, los órganos, y tener un estilo de prevención para evitar los daños que la gente no quiere tener al envejecer con fibrosis quística. Y finalmente, esto se tocó muy adecuadamente en nuestra conferencia magistral. Pero quiero mencionar que los trastornos cognitivos asustan a la gente con la edad. Sabemos que CFTR se expresa en los sistemas nerviosos periféricos y además sobre salud mental. Hay mayor riesgo de ansiedad y depresión en gente con fibrosis quística en general. Hay factores de riesgo como diabetes y función cognitiva afectada. Y sabemos más de la asociación entre los moduladores de CFTR y la salud mental o la función cognitiva. Al ayudar a la gente con fibrosis quística a que entienda esto, pues si ustedes no escucharon la conferencia magistral, les recomiendo que lo hagan porque se hizo un trabajo maravilloso para mencionarlo y podemos aprender muchísimo.
Finalmente terminaré con esta diapositiva de la Fundación de Fibrosis Quística que les muestra que con ustedes en el centro, sé que ustedes están bien conectados con sus equipos de fibrosis quística y con el tiempo tienen que reconocer que al envejecer tendrán que incrementar esta burbuja o estos círculos con gente que los va a tratar. Quizá el equipo de fibrosis quística no tenga todas las respuestas. Habrá subespecialistas en cardiología, en consejería genética, gastroenterología, dentro de su equipo de atención, gente que esté ahí, que los conecte con ustedes. Pero asegúrense de no avergonzarse, promuévanlo ustedes mismos. Con este equipo pueden obtener la mejor atención. Y todos estamos aprendiendo al respecto y nos entusiasma que la gente envejezca con fibrosis quístico, pero no quiere decir que tengamos todas las respuestas. En esta noche voy a pasarle la palabra a Cristina Robinson, que nos va a compartir una historia. Gracias, Rosha, por tu valiosa contribución del progreso y consideraciones futuras del envejecimiento con fibrosis quística, y gracias por compartir la experiencia de envejecimiento. La historia me inspiró mucho para ver el poder que se tiene. Soy Cristina Robinson y en estos minutos voy a compartir con ustedes un enfoque de 3 Cs que ha sido muy útil para mi calidad de vida, desarrollar mi conocimiento de fibrosis quística y hacer una diferencia en el futuro. Para darles el contexto, me diagnosticaron fibrosis quística días después de mi aniversario 40. Y yo tenía experiencias anteriores de pruebas. A final de los 80 me hicieron una prueba de cloruro en sudor y el resultado fue limítrofe. Y en otras de las pruebas que me hicieron solamente se detectó una mutación. Mis síntomas tenían sentido para confirmar el diagnóstico, pero no se hizo porque mi primo, a quien diagnosticaron cuando era lactante, ya tenía este problema a los 20 años. Después, esta persona murió después de que me diagnosticaron a mí, pues había muchas emociones y sentimiento de culpa y me costó mucho trabajo poder solucionar y superarlo. Como parte del proceso de sanación, quise compartir mi historia para que mi experiencia le sirviera a otros. Aquí se define el propósito y el significado y luego me permitió desarrollar una visión. Mi visión como promotor de la salud en fibrosis quística. En el chat ustedes me pueden indicar si quieren saber más. Bueno, este abordaje de las 3 Cs, yo creo que es valioso para todos. Víctor y Noxia ya mencionaron mucho sobre conectar, comunicar y colaborar, que son las 3 Cs. ¿Y por qué estas acciones? Al envejecer, yo creo que es muy importante que continuemos conectándonos con otros, particularmente nuestros pares. La conexión me recuerda que no estoy sola al envejecer, a medida que surgen las luchas en fibrosis quística, junto con los éxitos. Tengo un grupo de pares para celebrar todos nuestros hitos. La conexión nos da confort, apoyo e inspiración también. La comunicación es otro aspecto importante. Yo creo que al comunicar, ya escuchamos a Roksha y a Víctor hablar conversar esto con el equipo de atención, sea que compartan una historia como estoy haciendo ahora o escribiéndolo, defendiéndose ustedes a sí mismos, defendiendo a los demás. Cuando ustedes hablan de manera abierta, o al menos a mí me pasa, le da información a los demás sobre el diseño de cómo quiero que el mes que entra o el año que entra o lo que sea, se vean los hitos que se van logrando. Con la comunicación hay un hecho divertido aquí. Como comunidad de fibrosis quística, nos comunicamos tan robustamente sobre envejecimiento en ResearchCon por medio de una encuesta. La retroalimentación de la encuesta fue el principal determinante para preparar esta conferencia magistral. Quiero que sepan que nuestra voz
independientemente como comunidad, importa y hace una diferencia. La Fundación de Fibrosis Quística está escuchando. Así que, por favor, llenen esta encuesta. Y la última C de la que les quiero hablar es colaboración. Es imperativo que colaboremos como gente con fibrosis quística, con otros, nuestros grupos de pares, con la fundación y los centros de atención, junto con otros prestadores de los servicios médicos. La colaboración es importante porque ayuda a hacer avanzar el conocimiento. No el nuestro, sino el conocimiento de los demás sobre lo que estamos atravesando. Ayuda a identificar oportunidades y hacer una lluvia de ideas. Pero el colaborar es no nada más trabajar juntos, también tiene que ver con establecer alianzas y reforzando las que ya existan para encontrar nuevas formas de hacer alianzas. Y la última diapositiva de Rakshka, de incorporar esto con sus pares, es imperativo. Importante es colaborar con estos prestadores de servicios y los nuevos equipos de atención. ¿Cómo pueden ustedes utilizar las 3 Cs? Bueno, ideas rápidas para involucrarse en esta página de internet, ahí aparece. Pero hay otras maneras de involucrarse. Vean con su equipo de atención sobre oportunidades para involucrarse. Hay quienes tienen consejos, cámaras, consejerías, están trabajando en iniciativas para mejoría de calidad, la red de aprendizaje de fibrosis quística, todo tipo de redes que tienen adalides que dan retroalimentación sobre todo esto. A medida de envejecer, es importante al surgir nuevos temas, a medida que hay más información que se discute, es importante involucrarnos en estas cosas. Y probablemente hay otros centros de fibrosis quísticas con los que puedan contactarse, comunicar y colaborar con los equipos de atención para que puedan involucrarse en estas actividades. Otro aspecto es la oficina del capítulo de la Fundación Nacional de Fibrosis Quística, donde viven ustedes. También esfuerzos de defensoría o de promoción estatal, local y actividades muy ricas en la comunidad. El director ejecutivo del capítulo puede ayudarles a navegar por estas oportunidades, así es que conéctense, comuniquen y colaboren con ellos. Creo que lo más importante que yo he encontrado para poderme conectar, colaborar y comunicar es siendo miembros de la voz comunitaria o en inglés Community Voice. Es la mejor forma de participar en actividades nacionales de fibrosis quística. Como voz comunitaria tendrán acceso a comités de planeación, consejos, consultores, etcétera, todo lo que va a impactar la investigación, los programas y las mejoras. Al hablar del envejecimiento, al continuar desarrollando esto completamente, el ser de la comunidad y el tener voz en la comunidad es muy importante porque podemos ayudar a darle conocimiento a los investigadores y a los médicos y practicantes del sector salud que trabajan en esta mejoría. Es gratis, se pueden inscribir, disponible para cualquiera de la comunidad de fibrosis quística. Y para los amigos que tienen fibrosis quística, 40, 50, 60 años o más, el ser miembro de Community Voice es de especial importante porque compartiremos cómo se ve el futuro en fibrosis quística. Con el código de barras o con la información que aparece aquí se pueden registrar. Justo después de esta conferencia magistral, Víctor y yo nos vamos a conectar en grupos de pequeñas discusiones para compartir experiencias de los temas que se trataron hoy. Confío en que hayan recibido información valiosa y que algo los haya motivado durante ResearchCon. Puede ser algo relacionado con las 3 Cs o cómo se sintieron inspirados a conectar, comunicar o colaborar. El futuro está tocando en la puerta, amigos. ¿Cuál es la puerta que van a querer abrir? Bueno, Amy y Jay van a clausurar esto. No se les olvide que después tendremos esta pequeña reunión. Gracias.
Qué conferencia magistral tan maravillosa. Gracias a todos, a Aimee, Jay, Sigrid, a todos. Vámonos al último punto en la agenda del 2023 y ResearchCon. A la derecha de la pantalla pueden unirse a las discusiones de grupo para hablar de temas de información, diabetes en fibrosis quística, retos, actividades, ejercicios y el tema importante de los moduladores efectivos como terapia. Vamos a tener el mismo formato que se ha usado en las anteriores. Hay muchos recursos con relación a las presentaciones que han escuchado estos 2 días y documentos de investigación que están disponibles. Exploren los recursos y bajen todo lo que quieran ver. Y las conferencias magistrales y sesiones informativas se grabaron y están disponibles en la pestaña correspondiente y en la Fundación de Fibrosis Quística, que tendrá todo listo en unas semanas más. Tómense tiempo para llenar la encuesta de satisfacción, por favor. Está del lado derecho de su pantalla. Les agradecemos una vez más por asistir ResearchCon 2023. Los esperamos en las discusiones, pequeñas discusiones que vamos a tener a continuación. Muchas gracias.